In nomine Patre et Filio et Spiritus Sancto. Amén. Pax et Bono. Hoy, 6 de enero, celebramos la fiesta de la Epifanía del Señor. La fiesta de la Epifanía, que existe en Oriente, en ciertas iglesias de Occidente, antes de penetrarse en Roma, parece haber sido en su origen una fiesta de la Navidad. El 6 de enero era para esas iglesias lo que la Navidad para la iglesia romana. Introducida en Roma en la segunda mitad del siglo VI, se convirtió en el complemento y como coronamiento de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Lectio Libri Profete Isaia. Surge illuminare Jerusalem, quia venit lumen tuum, et gloria Domini super te orta est, quia ecce tenebre operient eram, et caligo populos super te autem orietur Dominus, et gloria eius in te videbitur, et ambulabunt gentes in lumine tuo, et reyes in splendore ortus tui. Leva in circuito oculos tuos, et vide omnes isti congregati sunt, venerunt tibi, fili tui de longe venient, et filie tue de latere surge, tum videbis et afflues, mirabitur et dilatabitur cortum quando conversa fuerit a te multitudo maris, fortitudo gentium, veneri tibi immundatio camelorum operiet te, dromedari median et efa, omnes et seba, venient aurum, et thus deferentes, et laudem Domino annunciantes. Deo gracias. La epístola del día de hoy es tomada del libro del profeta Isaías. Levántate, Jerusalén, resplandece que ya se alza tu luz y se levanta sobre ti la gloria del Señor. Las tinieblas cubren la tierra y los pueblos están en tinieblas. Mientras viene a ti el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Las naciones caminan hacia tu luz y los reyes hacia la claridad de la aurora. Levanta los ojos y mira en torno de ti. Todos se reúnen y vienen a ti. De lejos llegan tus hijos y tus hijas son traídos en brazos. A esta vista resplandecerás, tu corazón palpitará y se dilatará, porque hacia ti afluirán los tesoros del mar y las riquezas de los pueblos llegarán a ti. Una oleada de camellos y de dromedarios, de Medián y de Fa, te inundarán. Se vendrá todos trayendo oro e incienso y cantando los lores del Señor. A Dios gracias. Omnes de Seba venien aurum, et thus deferentes et laudem Domino annunciantes, surge et illuminare Jerusalem quia gloriam Domini super te orta est. Alleluia, alleluia. Vidimus stellam eius in oriente, et venimus cum muneribus adorare Dominum. Alleluia. De Seba vendrán todos trayendo oro e incienso y cantando los lores del Señor. Levántate, Jerusalén, resplandece, porque se levanta sobre ti la gloria del Señor. Aleluya, aleluya. Vimos su estrella en el oriente y venimos con presentes a adorar al Señor. Aleluya. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mattheum. Gloria tibi, Domine. Cum natus es Jesus in Betlem Juda, in diebus Herodis regis ecce, magi ab oriente venerunt Hierosaliman, dicentes, ubi esqui natus es rex Judeorum? Vidimus enim stellam eius in orientem, et venimus adorare eum. Audiens autem Herodes rex turbatus es,
et omnis Hierosolima cum illo, et congregans omnes principes sacerdotum, et scribas populi citabutur ab eis ubi Christus nasceretur, ad illi dixeron ei, in Betlem Judee, sic in scriptum est per profeta, et tu Betlem terra Juda, nequamquam minam es in principibus Juda, exte enim nexi et dux, qui regat populum meum Israel. Tunc Herodes clamam vocatis magis, diligenter didicit ab eis tempus stelle, quae apparuit eis. Et mittens illos in Betlem dixit, ite, et interrogate diligenter de puero, et cum inveneritis renunciate mihi, ut et ego veniens adorem eum, quicun audicent regem abiertum. Et ecce stella, quam videran in orientem antecedebant, eos usque dum veniens. Stare supra ubi erat puer, videntes autem stellam, cavisis sunt gaudium magno, valde et intrantes domum, in venerum puercum Maria matre eius, hic genuflectitur, et procidentes adoraverunt eum, et apertis de sauris suis obtulerunt eimunera aurum tuus, et mirram. Et responso acceptum insomnis ne riderent, ne redirent ad Herodem, per aliam viam versit sunt in regionem suam. Laus tibi Christi. El Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando hubo nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos vinieron de oriente a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en oriente y venimos a adorarle. El rey Herodes, al oír esto, se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocando todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña de las ciudades del reino de Judá? ¿Por qué de ti ha de salir el caudillo que regirá a mi pueblo Israel? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó de ellos cuidadosamente acerca del tiempo en que se les había aparecido la estrella, y enviándoles a Belén les dijo, id, informaos cuidadosamente del niño, y cuando le hayáis entrado, hacédmelo saber para que yo también vaya a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se fueron. Y ahí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta pararse sobre el lugar donde estaba el niño. Al verla, de nuevo se alegraron de sobremanera, y entrando en la casa hallaron al niño con María, su madre. Arrodíllense. Y postrados le adoraron, y abriendo sus tesoros, ofreciéronle dones, oro, incienso y mirra, mas divinamente avisados en sueños, para que no volviesen a Herodes, regresaron por otro camino a su país. Alabanza a ti, oh Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy,
y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y adorado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Nuestra Señora Santísima de Guadalupe, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Paz y bien. Pueden sentarse. El día de hoy, queridos fieles, 6 de enero celebramos la fiesta de la Epifanía del Señor. Una de las hermosas introducciones que encontramos en los diversos misales, ya saben, latín, español, de la misa católica, de la misa tridentina, es esta que nos recuerda un poco de la historia de la Epifanía del Señor. Pues el tema que nos trata la misa de Epifanía, a diferencia de la misa de Navidad, es que la misa de Epifanía marca en las rúbricas y marca en sus lecturas la aparición de la estrella de Belén. La misa de Navidad, que está codificada en 3 celebraciones. La misa de Gallo, que es a medianoche, antes del arrullo del Niño Dios. La misa de Aurora, que es la que se tiene que celebrar cuando aún estamos en tinieblas. El sermón tiene que ser aproximadamente cuando apenas resplandecen los primeros rayos de luz. Se rompe el alba, nace la aurora, dándonos a entender en la liturgia que es Cristo nuestro Señor, que en medio de las tinieblas es la luz de los hombres, la luz del mundo. Y después la misa del día, esa puede ser celebrada incluso hasta las 3 o 6 de la tarde del día 25 de diciembre. Entonces, la misa de Navidad es para nosotros, los occidentales, lo que para Epifanía es los orientales, y así viceversa. En estas 3 misas, que es la fiesta de Navidad, es remarcado el dogma de la encarnación de Dios, de la encarnación del Salvador del mundo. En cambio, aquí en la misa de Epifanía encontramos remarcado la llegada de los Reyes Magos. Ahora, la palabra mago es una palabra persa que significa sabio. Su pronunciación es magos, así se pronuncia, magos. Es una palabra persa que después en los textos originales, precisamente en el Evangelio de San Mateo, que es el que está redactando precisamente el día de hoy, el nacimiento del Hijo de Dios, la Epifanía. ¿Qué quiere decir la palabra Epifanía? La palabra Epifanía significa o quiere decir manifestación. Lo que celebra hoy la Iglesia es la manifestación del Señor al mundo entero. Obviamente, representados con estos sabios de Oriente. Bueno, en los escritos originales, la palabra magos, en el griego, se presenta como un extranjerismo. Claro, porque en el griego existe la palabra sabio. Pero el apóstol San Mateo tuvo a bien preservar el origen de esta palabra para darnos a entender que el fin
de la salvación, de la redención del mundo no era solamente hacia los judíos, que los adoradores de Dios no solamente iban a ser de raza judía, sino que los paganos que en algún momento adoraban los astros, vislumbraban como grandes dioses el sol, la luna, las estrellas. Después de ver aquella criatura, que era la estrella de Oriente, que les guió a aquellos sabios hacia donde se encontraba el niño para reconocerlo como rey y Dios verdadero. Es el mensaje que nos está dejando el Evangelio de Mateo. El libro del profeta Isaías es el cumplimiento de las promesas que Dios hizo al antiguo pueblo, y el Evangelio de Mateo es la confirmación de la realización de estas promesas, nos dice San Agustín de Hipona en su libro La ciudad de Dios, en el libro 13º, en el capítulo 8, sobre el nacimiento de Dios, sobre la ciudad de Dios. Precisamente San Agustín de Hipona nos dice sobre esta misa. Encontramos una de las homilías magníficas de San Juan Crisóstomo, la homilía de Navidad, de Epifanía, del Evangelio de San Mateo. Él comenta en su homilía que la Epifanía, Epífanes Domini, o sea, la manifestación del Señor, es lo que la estrella para los Reyes Magos. Los que no saben leer los signos, los que no saben interpretar los signos, se pueden perder o confundir, como hoy en día pasa en el mundo. Pero hay que ser como magos, o sea, como sabios, como aquellos 3 sabios que llegaron a presentarles sus regalos a los niños, al niño Dios. Interpretar aquel signo de la criatura para que nos pueda guiar al Dios verdadero, al Dios de la realeza, al Dios de las ternuras. Es pues en Jesucristo que nosotros encontramos la redención. Y esa es la seguridad, el testimonio y la seguridad que tenemos para creer en Jesucristo. Lo primero que podemos comentar sobre este tema es el descubrimiento de Dios por medio de las criaturas. Ya nos lo enseña el libro de la sabiduría y lo vuelve a repetir el apóstol San Pablo en la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 1. Es la enseñanza de la Iglesia. No podemos negar la belleza de las criaturas a través del amor de los animales, a través de la perfección de la naturaleza. Pero esa perfección tiene una raíz, y esa raíz es en Dios. La manifestación del Señor no solamente es por medio del redescubrimiento de los evangelios, de la interpretación y de la etimología de las palabras que se encuentran en la Sagrada Escritura, sino que también es descubrir al Señor por medio de lo que Él mismo ha creado. En nuestras celebraciones, Navidad abarca desde el 24 de diciembre, que empieza las celebraciones con la vigilia de Navidad, hasta el 2 de la Candelaria. ¿Por qué? Quiero aclarar un tema, un punto que me parece de suma importancia, queridos fieles. En el mundo existen muchas sectas autodenominadas cristianas. Ya sabemos, entre ellos testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, etc. Y estas sectas han tomado el pretexto de que la Iglesia ha errado en decir que Jesucristo nuestro Señor nació el 25 de diciembre.
Pero esta es una grave equivocación. Y este paréntesis lo tengo que hacer y remarcar sobre todo por algunas acusaciones que nos vienen haciendo desde hace muchos años las sectas protestantes, las sectas heréticas protestantes. Lo que ellos no entienden, lo que ellos no comprenden, porque ellos en algún momento fueron católicos, estuvieron en comunión con la iglesia. El problema es que ellos no compartían la doctrina de la iglesia, eran ignorantes. Como hoy en día la iglesia modernista, la secta romana y todos los que están en comunión con la secta vaticana del Vaticano II. La gran mayoría son ignorantes, desconocen la doctrina católica, por ende no les podemos tratar como católicos, porque ¿qué es lo que nos hace católicos? ¿Ir al templo, tener las imágenes? No, eso no nos hace católicos. Puede ser que nos haga buenos devotos, pero lastimosamente una devoción sin conocimiento, sin razón, sin fundamento, se convierte en idolatría. Y ahí por eso que vemos a muchos andar en las calles, tatuados con la Virgencita de Guadalupe o con con San Juditas Tadeo. Por eso vemos a estos ladronzuelos que el 12 de diciembre van a la Basílica de Guadalupe de rodillas, pidiéndole que la Virgencita los proteja para que mientras hagan sus fechorías y atracos, los proteja para que no los agarre la policía. Eso se llama idolatría. Y esas personas son idólatras, ¿sí? No son católicos. Se agarran de una devoción católica para hacer idolatría. Bueno, entonces nosotros como verdaderos católicos, los sedevacantistas, nosotros que permanecemos fieles a la doctrina católica, al Papa Pío XII, el último legítimo Papa católico, al Papa verdadero, que hoy en día la sede se encuentra vacante. Bueno, pues nosotros como católicos verdaderos debemos estar conscientes que la iglesia no celebra fechas. Es un error que hoy en día también los modernistas tratan de justificar. Yo he leído varios libros de los modernistas que me dan risa, porque con buena intención, no lo niego, con buena intención, en su afán de justificar la fiesta del 25 de diciembre, que nosotros en Occidente celebramos Navidad, ellos ponen, he leído a Batuli Valente, de Apóstoles de la Palabra, entre otros, Luis Toro, y me da risa sus argumentos que a lo mejor María se embarazó en abril, por medio del Espíritu Santo, y de abril hasta diciembre son casi o cerca de 9 meses. Entonces ellos ponen así esa fecha, pero no. A ver, católicos, comprendan esto por primera vez, de una vez y para siempre. La Santa Madre Iglesia Católica nunca ha enseñado. La verdadera Iglesia Católica, la que tiene la doctrina verdadera, nunca ha enseñado que nosotros celebramos fechas. Nosotros celebramos acontecimientos. Pentecostés, no celebramos fecha de Pentecostés, celebramos el acontecimiento. Semana Santa, no celebramos la fecha exacta que murió nuestro Señor Jesucristo para redimirnos de nuestros pecados, sino que celebramos el acontecimiento de la Semana Santa, de la Vía Dolorosa, del Vía Crucis, lo que nosotros celebramos. Por eso es movible la fiesta. Por eso en algunas ocasiones es entre abril y marzo la Semana Santa. No específicamente en una fecha exacta, porque lastimosamente los que muchos ignoran y piensan que esto es una justificación, pero es una realidad. Lastimosamente en la persecución del primer, segundo, tercer, cuarto, hasta el cuarto siglo de la era cristiana,
Hoy en día le llaman de nuestra era, no, es de la era cristiana, porque ya quieren quitarle a Cristo, incluso de las fechas que nosotros celebramos. Bueno, entonces, hasta el siglo IV de la era cristiana, incluso hasta en en las fechas, la gente piensa que primer siglo ponen DC, después de Cristo. Después del nacimiento de Cristo, no. Hay algo que se llama error cronológico histórico, que nosotros estamos bien conscientes de lo que ha sucedido y que precisamente sabemos que son 2 o 3 años de diferencia, pero no es del nacimiento del Hijo de Dios. No hay un año cero. Lo que deben de saber es que hay un año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo. No hay un año cero. Bueno, hasta el siglo IV hubo una persecución por parte de los emperadores romanos que todavía no se hacían cristianos. Eso fue hasta el siglo IV, en el año 327. Bueno, en el 303 se separa la persecución cristiana, pero Constantino todavía no se hacía cristiano. Él seguía siendo pagano. La única que se hizo cristiana fue su madre, de Constantino, Santa Elena. Pero él no se hizo cristiano. Sin embargo, por medio de la intervención de su madre, él dio libertad de culto a los cristianos en el año 313 con el Edicto de Milán. Regresando al tema, al punto, hasta el siglo IV hubo una persecución acérrima, constante, de los emperadores de los judíos contra los cristianos. Bueno, para muestra un botón, el capítulo 9 del Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, donde Saulo de Tarso, un judío que creció a los pies de Gamaliel, perseguía a los cristianos, los sacaba de las casas, los arrastraba y los llevaba a Jerusalén a ser enjuiciados y martirizados. Entonces, durante estas persecuciones, eso no está narrado en la Biblia, pero sí está codificado, está documentado en la historia. Durante las persecuciones, los judíos y los romanos quemaron muchos de los libros y documentos y vestigios que daban testimonio y fe de Jesucristo y de nuestra santa religión. Por eso que el Nuevo Testamento solamente contiene 27 libros, porque pudo haber contenido 48, 60 o incluso hasta más libros, porque los apóstoles, porque los discípulos de los apóstoles y las primeras comunidades cristianas escribieron muchos documentos y libros importantes que a través de la historia se perdieron y no tiene nada que ver con los famosos evangelios apócrifos. Esos evangelios que hoy en día están de moda, que estuvieron en un tiempo en el Index Librorum Prohibitorum, que lastimosamente el antipapa Pablo VI en 1973 suprimió. Es lastimoso, porque el Index Librorum Prohibitorum protegía del peligro de las malas escrituras, de las escrituras perniciosas, de los autores que son ministros de Satanás. Bueno, esos famosos evangelios apócrifos no se integraron en la Biblia por una sola razón, porque no se escribieron en el primer ni segundo siglo. Se escribieron ahí por el tercero o cuarto siglo, con doctrina gnóstica. Por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena, donde Jesús se enamora de María Magdalena. Y ahí nace la secta de los cátaros, en Francia, ahí por las Galias. Esto que estoy narrándoles a ustedes, queridos fieles, es para que comprendan el contexto histórico en el que se encuentra la celebración de la Navidad. El contexto histórico, pues, por principio, por eso es que la Iglesia no celebra fechas, porque Jesucristo nuestro Señor pudo haber nacido entre julio y septiembre.
por lo narrado en los evangelios. Pero no celebramos el 25 de diciembre por esa situación, por fecha, sino por acontecimiento. Los primeros cristianos, esto sí está narrado, ya celebraban el 25 de diciembre desde antes de llegar a Roma. Por ejemplo, en 1984 se descubrió una cueva a las afueras de la ciudad de Jerusalén, donde se reunían los cristianos y celebraban la Eucaristía, con una inscripción en hebreo que narraba el nacimiento del Hijo de Dios, y que esta inscripción habla cerca del 25, está entre el 22 y el 25 de diciembre, que lo celebraban en Jerusalén los primeros cristianos. Esta cueva a las afueras de Jerusalén, esta cueva que se encuentra cerca de Sodom, es una pequeña ciudad moderna. Esta cueva data del año 90 al año 113. Y en esa cueva se encontraron varios escritos de diferentes santos, como San Ignacio de Antioquía, que confirma los escritos que tenemos nosotros precisamente de San Ignacio de Antioquía, como la carta a los esmirniotas. Pero cuando los cristianos llegaron a Roma, se dieron cuenta que los romanos ya celebraban una fiesta el 25 de diciembre, que compaginaba con la fecha que ellos celebraban por estas fiestas, por estas fechas. Y era el sol invictus, el sol naciente. Entonces, para cristianizar a los paganos, adaptaron la fiesta del 22, 23, 24 de diciembre para el 25 de diciembre. Ellos celebraban al sol, al dios sol. Pues nosotros celebramos al que es la luz del mundo. Por ahí se escuchaba y se resonaba la predicación de los grandes discípulos. Ustedes celebran el sol invictus. Natus solaris es festivitas, escribían los romanos. Y los cristianos escribían: Christus es lux mundi. Cristo es la luz del mundo. Domini nostri Jesu Christi, unum vero Deo, es lux mundum. Nuestro Señor Jesucristo, Dios verdadero, es la luz del mundo. Tanto en cuanto los paganos escribían y redactaban sus documentos sobre su Dios el Sol, los cristianos daban frente al paganismo con la fiesta de la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Y eso hizo que muchos que escuchaban la predicación de los apóstoles se convirtieran, y de los discípulos, de los cristianos, de los católicos, se convirtieran al cristianismo, se hicieran católicos, se bautizaran ellos y su familia, como lo redacta el Hechos de los Apóstoles. Y ahí que después, para el siglo VI, la Santa Madre Iglesia Católica, que ya no era perseguida, veía que la Iglesia oriental, los padres orientales, celebraban el 6 de enero, Epiphanis Domini Nostri, la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos, para complementar la Santa Madre Iglesia Católica, de manera universal, para complementar esta sagrada celebración, en el misal gregoriano, en ese entonces no era misal, era el Librum Angelorum, el libro de los ángeles, un hermoso códice que narra precisamente
la agregación de esta misa, de esta fracción del pan, de esta celebración, de esta acción de gracias, Eucaristeis, que es lo que quiere decir acción de gracias. Y no solamente ahora celebraban el 25, sino volvían a celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, pero el 6 de diciembre. Y después, el 2 de la Candelaria, la presentación del Niño Dios al templo. Que de hecho, el 1 y 2 de enero celebramos nosotros, número 1, el dulce nombre o el santo nombre de Jesús. Y número 2, la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. Pues esas dos fiestas que celebramos el 1 y 2 de enero, la volvemos a celebrar el 2 de la Candelaria, el 2 de febrero. ¿Se dan cuenta, queridos fieles, que estas ceremonias están hechas no porque celebremos fechas, porque entonces serían celebraciones sin sentido, sino que celebramos los acontecimientos por los cuales hemos sido redimidos? Agradecemos a Dios porque haya mandado a su Hijo. Las lecturas que yo mencionaba a un principio de esta predicación, las lecturas, queridos fieles, del 25 de diciembre, de las 3 misas, la de Gallo, la de Aurora y la del Día, están codificadas para enseñarnos que es Jesucristo el Salvador del mundo. O sea, esta misa aún se sigue celebrando como si fuese la preparación de los catecúmenos, de los paganos, de los que aún no son católicos, para convertirse, para que estén seguros del que al que van a adorar es el Dios verdadero. En cambio, la liturgia de hoy, queridos fieles, está preparada ahora para el fiel católico, para decirle y enseñarle: tú, que ahora adoras al Dios verdadero, puedes encontrarlo en las criaturas, en el viento, en las hojas, en la estrella, pero hay que ser como los magos, no como los magos de hoy en día, que son ilusionistas, que le sirven a Satanás. No, la palabra persa, acuérdense que la palabra magos significa sabio, eso viene de etimología persa, de hecho directamente la palabra es persa, no está traducida, es persa. Y la palabra magos, que nos indica sabiduría, sabio, hay que ser como aquellos 3 reyes que le llevaron incienso, mirra y oro. Lo primero, incienso, porque es Dios. Hay gente que dice primero el oro, no. Tengan cuidado, primero es el incienso, porque es Dios. Luego es la mirra, porque también es hombre verdadero, es Dios verdadero, hombre verdadero. La mirra, les voy a explicar rápido qué es la mirra. La mirra es una hierba, una raíz, al igual que parte del incienso, pero la mirra se saca ahí un aceite con el cual se embalsaman los cuerpos de los difuntos para que estos no apesten durante el duelo. La mirra huele precioso. La mirra se impregna en todo. Y eso es con lo que se embalsamaban los cuerpos de los difuntos. Y también ahí viene parte de la misión de nuestro Señor Jesucristo, que tenía que morir para rescatarnos a nosotros. Y después de ello, el oro. Porque al ser Dios verdadero y hombre verdadero, es Rey Supremo. Ese es el significado de los 3 regalos que le llevaron Melchor, Gaspar y Baltasar. Y levantarán por ahí los protestantes: ¿quién dice? ¿Dónde está eso en la Biblia? Es que eso no está en la Biblia, claramente. Pero el registro, incluso el registro óseo, pues está en el Oriente. Hay una iglesia que estos reyes, estos magos, reyes sabios, edificaron en el Oriente, dedicado a Jesucristo nuestro Señor. Y allá se encuentran sus restos.
Y se tiene el registro de estos 3 reyes magos que menciona la Sagrada Escritura, el Evangelio de hoy. Vamos a la siguiente parte de este Evangelio, de esta predicación. La adoración al Dios verdadero. Lo que yo les decía, una devoción sin razón, sin conocimiento, se convierte en idolatría. Hay que tener mucho cuidado, queridos fieles, porque la idolatría es pecado y es muy peligrosa, porque se puede disfrazar de ángel de luz para hacernos caer el demonio. Quiero hacerles entender algo, queridos fieles. El demonio, yo como cuando hemos acompañado a los sacerdotes, mis hermanos sacerdotes, a hacer un exorcismo, hemos descubierto algo muy importante. El demonio no puede crear nada, y eso téngalo por principio. Parte de la teología de exorcismos, parte de la teología sobre la demonología, una de las principales de la teológica demónica de su santidad el Papa San León X, que es un libro magnífico que recomiendo leer a los teólogos para poder hacer un buen exorcismo, varios testimonios. Un principio, y que hemos comprobado que es cierto, es que el demonio no puede crear nada. Es cierto, él se presenta como el Dios de este mundo, pero un Dios falso, eso es lo que quiere decir ídolo. Ídolo es un Dios falso, ídolo de íconom, ilatría, ídol, imagen, latría, adoración, la adoración a imágenes, pero de ahí que se van a agarrar los protestantes, muchos van a cortar esa parte de la predicación y la van a decir, sacerdote dice, la adoración a imágenes, está prohibiendo las... No, yo no estoy hablando de las imágenes. Un ídolo es un simulacro de Dios, algo que finge ser Dios. Entonces, el demonio finge ser Dios, pero él no puede ser creador, por eso es que no puede ser un Dios verdadero. Incluso, si nosotros nos ponemos a analizar el panteón de dioses, nos vamos a dar cuenta, precisamente por algo, con qué razón la Santa Madre Iglesia Católica les llama simulacro de dioses. Porque ellos no pueden crear nada. No pueden. El demonio no puede crear nada. Tiene que tomar lo creado y es padre de la mentira para trastornarlo, presentarlo como su propia creación y de esa manera que uno le rinda tributo. He ahí que por eso se puede agarrar de las imágenes santas, de los íconos sagrados, para que los católicos no preparados, los católicos ignorantes y los modernistas puedan tomar la imagen e idolatrarla. Porque una devoción sin razón, o sea, sin conocimiento, sin meditar qué es lo que estamos venerando, ¿o qué es lo que estamos haciendo por principio? ¿Qué estamos haciendo? Adorando, venerando. Sin preparación, eso se convierte en idolatría. Es que yo voy de rodillas a la Basílica de Guadalupe. ¿Con qué intención? De tener un carro del año, padre. Es que yo voy de rodillas y le pido a mi morenita. ¿Para qué? Para que me traiga una muchachona así guapísima. Eso es idolatría, queridos fieles. Es lo que hacían los paganos aquí en México antes de que viniera la conquista. Antes de que los españoles viniesen a conquistar a México y los frailes franciscanos a evangelizarles, los paganos mexicanos, los idólatras de aquí, bueno, que todavía ni se llamaban mexicanos, ¿verdad? Eran los mexicas, los tlaxcaltecas, los zapotecas, había imperios, pero cada uno tenía sus dioses diferentes y es lo que hacían. Y se agarraban de los ídolos
para incluso también hacer fechorías. Esa idolatría no se ha acabado, eso sigue hoy en día, en pleno siglo XXI, sigue hoy en día, nada más que sus ídolos cambiaron a ser los santos y a una muñeca llamada Santa Muerte, que también le dicen Niña Blanca. Pues todo eso es idolatría. Eso no es católico. Y si ustedes ven a alguien que se identifica como católico, porque tiene a San Juditas Tadeo, porque tiene a la Santísima Virgen y porque tiene a la Niña Blanca, entonces ese no es católico, es un pagano disfrazado de católico. Repito, es un pagano. Y no lo debes de tener como tu hermano, porque no es tu hermano, es un pagano, disfrazado de católico, al cual tienes que ser misericordioso. Dice Jesucristo nuestro Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Acuérdense del catecismo. Por eso debemos de prepararnos. El catecismo nos dice, enseñar al que no sabe y corregir al que yerra. Enseñar al que no sabe y corregir al que yerra. Entonces, prepárense con un buen catecismo para catecúmenos y predíqueles, evangelícenles, como si fueran verdaderos paganos. Bueno, más bien dicho, son verdaderos paganos. Porque lo único que los distingue de los otros paganos es que sus dioses los han disfrazado de la Virgen de Guadalupe, de San Judas Tadeo, de la Niña Blanca, pero siguen siendo idólatras, no son católicos. El católico tiene a María Santísima como intercesora, como mediadora. Claro, creemos que María Santísima puede interceder como la serpiente de bronce del Antiguo Testamento, y que Dios por medio de los santos puede hacer milagros porque es todopoderoso. Nadie puede condicionar hasta qué punto Dios puede hacer o no hacer milagros. Ese es el pecado de soberbia de los protestantes, que condicionan hasta dónde Dios puede hacer milagros y no. Bueno, entonces, cerrando este paréntesis, vamos a ver la segunda parte del Evangelio, donde entran los magos, o sea, los sabios de Oriente, los reyes sabios de Oriente. Llegan y encuentran a María Santísima con el niño Dios, o el niño Dios en brazos de su madre, como dice textualmente la Escritura. ¿Y qué hicieron los magos? ¿Qué le dijeron? Venimos a adorar al niño, pero saquen a la madre, saquen al padre, porque la adoración es solamente a Dios y no podemos postrarnos delante de una mujer pecadora. ¿Eran protestantes? No, eran católicos, se hicieron católicos esos reyes y se postraron delante de María, de San José y del niño Dios. ¿Pero a quién adoraron? Al niño Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no necesitamos quitar a María, ni a San José, ni a los santos para adorar al verdadero Dios, que es Jesucristo nuestro Señor. Al contrario, tenemos a María Santísima como nuestra Madre, que puede interceder por nosotros, porque ella es la que le amamantó. Le llevó por 9 meses y le amamantó por parte de un año, cerca de un año. Entonces, nuestra Madre Santísima, Jesucristo nuestro Señor nos las entrega como intercesora, no como mediadora, o sea, mediadora en salvación. Al único que reconocemos como Salvador es a Jesucristo nuestro Señor, y a María Santísima la reconocemos como nuestra intercesora. Mediadora, ¿en qué sentido? Entre Jesús y los hombres, no entre Dios y los hombres. Hay una confusión ahí, dicen, bueno, es que Jesús es el único mediador entre el Padre y los hombres. Claro, pero lean bien el texto bíblico. Jesús es el único mediador, claro que sí, en redención, no hay más. Pero intercesores, hay muchos. Principalmente María. Si no, lean el Evangelio de San Juan en el capítulo 2, las bodas de Canaán. Estaba ahí Jesucristo, pero los sirvientes no fueron con Jesucristo, fueron con su madre. Y su madre intervino, medió entre Jesús y los sirvientes, para que Jesús hiciera el milagro. Y Jesús,
como todo buen hijo, le obedeció. Eso es uno de los textos tan manipulados, tan adulterados por las sectas nefastas protestantes, que se agarran de pretexto también para decirle, es que ahí Jesús le dijo mujer, no la reconoció ni siquiera como madre. No, hay que tener cuidado porque Jesucristo nuestro Señor, que es Dios verdadero también, él en el monte Sinaí, en el Éxodo capítulo 20, versículo 12, le dijo a Moisés, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, él sí puede ordenar, honrarás a tu padre y a tu madre, pero él, como hombre, ¿tiene derecho entonces a faltarle al respeto a su propia madre? No, el mismo Señor Jesucristo dijo, yo he venido a cumplir. Claro, porque Jesús nació bajo el yugo, como dice la carta a los Gálatas capítulo 4. Con esto, queridos fieles, con estas dos partes de la predicación, la primera es parte de la historia, de la importancia del Evangelio. Y la segunda, la parte de la adoración y veneración a nuestra Madre Santísima. Adoración al Dios verdadero y veneración a nuestra Madre Santísima. Quiero darles a entender que este tiempo, número uno, es que si eran paganos, en el tiempo de Navidad se hicieron cristianos. Número dos, que si ahorita son cristianos, pero malos cristianos, que no se confiesan, que no comulgan, que tienen devociones sin razón, que vuelven a ser otra vez paganos, que hoy en día se acerquen a los sacramentos. Porque a pesar que todo el sermón no he mencionado los sacramentos, no he mencionado el sacramento de la reconciliación, o sea, la confesión, y no he mencionado el sacramento de la Eucaristés, la acción de gracias, al 100%, pero la finalidad de esto es llevarnos a la redención. ¿Qué es la redención? Los sacramentos. A quienes perdonaren los pecados quedarán perdonados, y a quienes los retengan quedarán retenidos. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quien comiere mi carne y bebiere mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, ¿cómo nosotros alcanzamos la redención? Por medio de los sacramentos. No es por la devoción que tenemos, por eso digo, devoción sin razón es idolatría. Una devoción sin razón es idolatría. ¿Cómo nosotros alcanzamos la salvación? Hay gente que dice, Padre, es que Dios está en todos lados, yo encuentro a Dios en todos lados. Qué bueno, porque esa también es la parte fundamental de esta misa, que encuentres a Dios en el firmamento, en el arroyo, con las aves que cantan en la mañana, con los animales, con la creación, claro. Pero no justifiques tus demoníacas pasiones y vicios con una hermosa realidad. Esa justificación de aquella bella realidad, lastimosamente satánica. Y satánico no quiere decir que le dan culto a Satanás. Satánico quiere decir que se dan culto a sí mismo y a sus demoníacas pasiones, que justifican diciendo yo no voy a la iglesia, Padre, ¿por qué voy a ir yo a la iglesia si Dios está en el arroyo, está en todos lados? No, tú puedes encontrar a Dios allí, claro que sí, en el pobre, en el mendigo, incluso en el protestante. Pero tienes que saber cómo lo vas a encontrar y cómo debes de actuar. He ahí el catecismo. Con los animales tienes que ser bueno. Tienes que cuidarlos como San Martín de Porres, como San Francisco de Asís, San Antonio de Padua. Tienes que amarles, respetar la naturaleza. Y no hablo como los modernistas, no, me refiero a los hechos de los santos. Cristianamente, pero sin apartarse del sentido católico, idolatrando las criaturas. Por eso mencionaba el libro de la sabiduría y la carta a los romanos, capítulo primero. Pero también encuentras a Dios y Dios está en el templo. ¿O qué es lo que hace el sacerdote cuando pronuncia las palabras en voz baja en la misa? Cuando llega a esa parte de la consagración donde dice el sacerdote, quid pridem quam pateretura cepit panem in sancta sac venerabiles manos suas, et elevavis oculis a celum te deum patrem sum omnipotentem,
Tibi gracias agensis fregit didique discipuli suis dicens. Accipitet manducate ex hoc omnem. ¿Qué es lo que está haciendo ahí el sacerdote? Repitiendo las palabras de Jesucristo, consagrando según lo que Dios ha ordenado y mandado. Y cuando el sacerdote consagra, hoc es corpus meum, y después se inclina en adoración al Dios verdadero, y luego eleva la hostia, que la transubstanciación, o sea, cambia la sustancia. Ahí está el Dios verdadero. Por eso digo, se justifican en una verdad tan hermosa, en una hermosa verdad. ¿Qué es? Dios está, Dios lo encontramos en todos lados, claro que sí, pero hay que saberlo encontrar. ¿Eh? Por eso digo, hay que ser como los sabios, que supieron leer los astros y que los mismos astros los llevaron con Dios. La estrella de Belén guió a los magos, a los sabios, a los reyes sabios de Oriente, a Jesucristo nuestro Señor para hacerse cristianos, para que lo adorasen a Él como Dios verdadero. Pues así como la estrella de Belén guió a los reyes de Oriente, también ustedes, que todas las criaturas, incluso las personas marginadas, los pobres, los enfermos, las viudas, los huérfanos, los extranjeros, todos le guíen a usted, a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo encontramos a Dios? Cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando nos dejamos guiar por la verdad, no por la mentira. ¿Por qué no decimos, yo encuentro a Dios en todos lados? Porque todos me guían al templo, a alabar y adorar a Dios nuestro Señor en la misa, encontrarme con Dios y reconciliarme con Él por medio del sacramento de la confesión. Qué diferente y qué hermoso suena esta frase. Dejémonos de justificar nuestras pasiones demoníacas y vicios con una verdad tan hermosa y vayamos por el que es la verdad misma. Y dejémonos de justificar. Busquemos a Dios por medio de los sacramentos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida.